Hoy yo estoy muy contento. Pues, Yo estoy siempre contento. Menos mal. Però hoy estoy especialment contento perquè arriba un grupo que son un referent al Matarranya, un grupo que lleva 30 años tocant per tots los llugars més xicos, més grans i més despobiaus i més... Aragón puro. O sea, son Aragón en vena. Y pido per això un fortísimo aplauso a los Draps. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nino? ¿Qué pasa, Nino? Tenéis per aquí una... Claro. Pobre, al batería le han ficat una banqueta de batería. Sí, el batería, que se peguen taquito lo que pueda. Ay, No cal molt, tampoc, pueden hacer pupu, Sí. ¿no? Que si no sale tampoco pasa nada. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va el viaje? ¿Cómo estás por aquí? Bon viatge, no? Uf. Tu que ves d'aquí, de Zaragoza. ¿Es de Zaragoza tú? Ah, yo pensaba que dices porque está en Paco Pil. Han compartido espacio, pero bueno, Nino. Sí, molt bé, molt bé. ¿Cuántos años llevas tocando? ¿De qué año estás tocando vosotros? Hace 80 años, no. Molts anys. ¿Cuándo crees? No sé. Jo, vam celebrar los 20 anys fa... Fa 20 anys? Fa 20. No sé. No sé, mira. N'hi ha datos que diuen del 92 i n'hi ha datos que diuen del 98. Jo me vaig fer la pitxa un lío. O sea, Sí, a no. ver, es que la... La Wikipedia catalana dice una cosa. Y les entrevistas diuen una. Eso yo ya no sé. Esto es mentira, esto es mentira. Es que igual lo que podrían hacer, Andrés, esto, ¿sabes lo del Draw My Life? Para que lo expliquen. Para que le expliquen bien. ¿Alguno de vosotros tiene dotes artísticas? Ninguno. Som Bueno. 10 persones, però ningú músic. Pues os entra un aplauso porque trae una pizarreta para que feigan el Draw My Life, por favor. Vale. Tengo borrado también, ¿eh? Vale. O sea, A mí me lo expliquen. ¿Timeline o...? Sí, No, sí. tú ves pintan. Del 92 hasta ara, com ha anat entrant la Chen y todo eso? Pues es la teoría de la evolución del simio y... Más o menos mateix, no sé. I tampoc va evolucionar molt, eh? ¿Qué te- Primero el simio. Primero el simio. Bueno, aquí están los del neolític. L'evolució. Fa 80 anys. 5. ¿Y costa mantener un proyecto tantos años, tíos? Pues haciendo poco, la verdad. Porque si nos costara mucho esfuerzo, yo creo que ya nos habríamos odiado. Es más, un año que tuvimos casi 40 conciertos, lo dejamos. Coño, pues tú sabes lo que es con esta gente todos los fines de semana del año. Fue un divorcio, pero ni siquiera nos dijimos, venga, audicem. No, ya no nos hablamos más. Llegamos el último día con la furgoneta y... Ya Hasta está. luego. Y Espérate ya un no- momento, perdón, que no hay problemas técnicos. Pero aquí estás bien. No estava preguntant si és el divorci. Divorci. Divorcio, se escribe. Si no la codonyera segur que es diu així. Separació de béns. Separació de béns. Pero ¿has arribado a vivir de esto? ¿Has arribado a vivir de la música? Jamás. Aquí estaríem. Hemos llegado a poner dinero. Jo m'estic imaginant, si visquérem de la música, on estaríem? Jo crec que no tenim paciència ni... Al cementeri, segurament. No sé on estaríem. Lo más lejos que ha llegado este a trabajar ha sido de inseminador. Sí. A ver, para. Voy a dibujar un condón. De personas. Tiene 600 hijos por ahí. Contamos eso de que has treballado de inseminado. No, a veure. Man porrero. Tampoc. Claro, li diuen colores, però perquè... I tot ho pintava de blanc, claro. No, No, a veure. Dos aplausos, uno por la muerte y otro por el semen. Así va el programa. Una cosa, Contamos la A experiencia. veure, ja No quería sabeu, venir. a Aragó pues, se viu del gorrino, no? Del porcell. Tu eres de Tamarit, ja saps el que hi ha. Bueno, És sí, allò, és granges un... de tot, sí, sí. Pues bueno, he treballat a un centre d'inseminació de tocinos, sí. Ah, vale. No, espérate, ¿qué pasa? Pero estoy que he dicho, ¿qué? Que no entes la palabra tocino. ¿Has entendido? De gorrinos, de Sí, sí. cerdos, de... Oink, oink, oink. A veure, com t'os ho explico. Allò dels animals que follen al monte qui vol és mentira. O sigui, els animals... No es una orgía como... No. I bueno, pues vam treballar d'això una temporada i, bueno,
Pues bueno, de tot s'ha de fer en esta Pues vida. ven, sí, sí. Una buena Pero si experiencia. lo ¿no? explica no tiene gracia. Joder. Sí, la ¿Es verdad verdad que los tocinos tienen orgasmos como de mitja hora, de 1 hora, de 2 horas? ¿Cuál era el orgasmo? Jo repartia el material, no estava allí per a veure. Ah, vale. Te perdí en la part divertida. Claro, quin puto. jo... Jo dic, no li anem a preguntar lo de com li traïa el semen als gorrinos, no li anem a El preguntar. porc-hub dels animals no el Y Pork aguanta- hoof. aguanta más 2 horas. Pork Claro, hoof. pork hoof. Pero, claro, han sido experiencias, sí, això. Fa totes, El Andrés es animal, este tío. No, animal no, que si no en colores tendremos un problema. Pero, la entrevista deseada, ¿verdad? Tal y como pensabas. Pero, claro, vosotros imagino que en algún momento también tendríais expectativas, porque vosotros has compartido cartel con Sociedad Alcohólica, con Mayacán, has compartido cartel con Obrim Pas. Hostia, Con coma, con una montonada de grupos. En En coma coma. van tocar En amb coma ella. hemos tocado muchas veces. sí. Hemos tocado el domingo. Com a Tílic, algun sí també. Y Astina había expectativas de decir, hostia, ahora el fem ben, pues esto puede tirar anta davant. Siempre Mira, siempre yo hay algún personalmente momento. no he tingut ninguna expectativa. Porque tú no estabas, ¿qué vas a decir tú? Estaba baix. Yo tengo un buen amigo que me dijo una vez, si ensayarais seríais la... O sea, si ensayarais seríais la hostia. I claro, i té raó, I té raó perquè no ensaiem mai, o sigui... Sacando los trapos sucios. Mira que justo antes de salir, no digas eso, no digas eso. Vale. No ensaiem mai, però bueno. A ver, la Es cosa que no es hay que temps. si alguna vez se formaron expectativas, pues yo creo que en alguno del grupo, pues yo creo que sí. Sí. Sí que van a haver en algun moment que digueres, hòstia, ja que estem aquí, per què no anem allí? Per què no un poc més? Claro. Pero es un grup tan gran, tanta gent... al final, de repente, uno se pone a repartir semen, el otro tiene 3 hijos, que prácticamente era la misma función. Y cada vida es una cosa, y como no vivías de eso, pues es difícil. Has matado el dibuixó? Aguabellelo, aguabellelo. Hòstia! A ver, ¿cómo ha ido això? Contamos una miqueta. ¿Se veía bien destí? Sí, penso que sí. ¿Se puede poner éramos pocos y parió la abuela? Sí, pero en Igual català. nos costa... Pósalo en catalán, a ver cómo te sale en Eren catalán. pocs y va a parir la Eren pocs yaya. i se va ficar a repartir semen. Eren pocs y va a parir colores. Contamos. Hace 80 años. No, pues es un poco lo que es la línea... inventaron la rueda, después la dulzaina... Porque, No, claro, a mí me parece un porro, pero bueno. Jo he pensat exactament el mateix. ojalá tocaran el porro y no la dulzaina. Maldito instrumento del infierno. Mira que somos los Draps, pero un abrazo para Mario y para... ¿Y cómo va? Pues luego llegaron... Esta X, no sé por qué la he puesto, pero... Ah, yo pensaba que era un más. De que entraron más. Entraron más gente y luego llegó el de la Codoñera. O puede ser la Cruz Roja que vino un día también. También vino un día. Think Ha metido zinc. és com perquè diuen sí. Cinc al Matarranya. No, a la no, Codoñera. perquè parlen en la Z. Es que el gaité es diu Germán, es de la Codoñera. Ya es aquí, ¿eh? Y bueno, Un máquina. una vez les pregunté, ¿cómo decís peonza? Y yo decía, baldufa, baldrufa, baldufa, baldrufa. Y va Contra el arriba, Matarranya dient Valdrufa. va arriba el de la Codoñera y va a dir, peonza. Y de sol perdí la Z. És una ànsia de... Després va arribar el divorci dels 40 concerts 40 concerts i divorci. i després la inseminació del tocino i després eren molts. Oye, pues un aplauso para el dibujo, joder. Esta és maravilla. Espectacular. Això és política fora. Pero, y bueno, también tenía un recorrido per Aragón, tenéis himnos, el Ental Tolo Pueblo es un himno, canciones que han petado per tot Aragón. He estado lluitant també per la llengua, he estado representant a gent que igual no tenia voz, y tos van dar un premio també. En 2006 penso que tos van dar el premio de la música aragonesa. Ni jo ni Franchi estàvem. Jo no vull parlar dels premis de la música aragonesa ni d'aquest premi, perquè em sembla que tots els meus amics, quan guanyen algun premi de la música aragonesa, han de guanyar aquest premi i no m'agrada gens. Ah, sí, eh? Perquè tota la gent amb qui jo estic sempre tocant solament guanyen aquest premi. El premio de... El premi de la millor cançó no l'hem guanyat mai ningú. El premio de la millor canción en llengua aragonesa. En llengua dicen. aragonesa. Claro. Bueno. ¿Y ese però, premio? Però ahí sí, Bueno, i Manolo aquest premi, Cabezabolo, aquest també. premi lo pot guanyar qui fa una cançó en aragonès. Pues Audasti ha presentado Puya y... I no, però perquè Ja, però millor este disc o millor Claro. cançó... Has dit Ixorray. Ixorrai. Ah, Ixorray. Digo, te mato, ¿eh? Si dices Ixorray.
A ver, si tu no saps parlar català no puc ja parlar... Jo, si vols, jo puc parlar català molt bé. No, Jorge, no. No me No ho deixes. intentes. I per aquí es trenca la franja, els del nord i els del sud. Bueno, ninos, pues sí, nosaltres, com teníem una miqueta d'esta curiositat, també hem anat a los premios... Sí, Perdón, tú guau, digo estoy bien, ya Jorge, full francha. A los premios de la música aragonesa, con Ixabre Romanos. En esta entrevistan a la Chen. Y bueno, pues he dicho, bueno, a ver cómo van las cosas, pero así. Así pues que moneniu con Ixabre Romanos a los premios de la música aragonesa. Si Maitín prohíben la música, ¿qué farías tú? Pues echarnos al alcohol directamente. Sí. Sería un drama tremendo. Yo creo que no tendríamos más consuelo que echarnos al alcohol. Hombre, pues lo primero liarla, ¿no? Porque Liarla bastante, ¿no? prohibición así se volvería el mundo gris. No creo que eso pase jamás. Bueno, vamos a poner un supuesto. Ah, no lo creo. Bueno, y a vosotros, ¿qué es lo mejor de la música? ¿Qué te os ha dado la música? Hombre, pues disfrutar tocando en directo para la Chen y gozarlo. Fundamentalmente de la música se bebe, no se vive. Y eternamente agradecido a los músicos y a la gente que crea música y a la gente que hace un mundo mejor con la música. Muy bien, qué profundo. Están pasando por delante. ¿Qué pasa aquí? A música tallo ye lo más. Y cuéntanos un dato random que la Chen creyes que le interesaría saber. En 2014 hice una fotografía que estuvo expuesta en Londres. Estuvo elegida entre las 50 mejores fotos del año. Era un combate de MMA. Y era un puñetazo en la boca y una patada en las costillas a la vez. Pulido y zapatera. Un dato. No tengo ni idea, pero ahora mismo estoy pensando en cuántos pelos tiene una pelota de tenis. Nosotros teníamos un chilo que era Aragón y Muñón autodestrucción. En Madrid creen que soy de México, pero siempre que estoy por Aragón llega alguien y me dice, Zagal, tú tienes aquí parientes, ¿no? Y yo digo, ¿Tú de qué casa es? exacto. Entonces me hace ilusión porque por lo menos en Aragón saben que aquí hay algo. Aunque la gente no sepa de dónde soy, sabe que aquí hay algo. Yo necesito 4 años para hacer una película, 3 años, 4 años. Algo así tan improvisado, eso los humoristas que sois especiales. Y tienen una exclusiva que quieren hacer la pregunta que toda la Chen quiere saber de ¿va a tornar Ixo Ray? Pues ya hemos vuelto. En acabar, bajamos otra gotas. Bueno, yo... Aragón y Muñón, autodestrucción. La frase, ¿no? Buena, ¿eh? Payó espectacular. Estaban Es así... como la de Siniestro Total, de Camisetas. OTAN sí, bases dentro, en vez de OTAN no, bases fuera. Estaban Ixorray, La Ronda, estaban Gaisca Urresti, Paula Labordeta, estaba Carlos Sadness, también, y bueno, pero Tito la Chen. Ahora mismo no me acuerdo ya de cuántos había, porque... Faltaban Bumburi y Keisio. Faltaba Bumburi. Però sí que és veritat que o sea, la gent se va ficar molt triste quan van parar los draps, quan lo comunicat i tal, però vau parar un any i mig. Que no és poc, Bueno, però Ja està bé. al ritme que va ara la indústria pues sí que bastant, però a veure, un any i mig... La verdad es que va haver un parón, com és lògic, una parada sense retorn, però va haver també una excusa, un cuquet que ens van cridar una vegada i vam dir, ostres, ens van proposar anar a un concert, no? On va ser això? A los he visto Villores, a la Plec dels Ports. Ah, una plec. Una plec dels Ports. La plec, Sí. El meu primer concert. I bueno, ens van explicar una mica el panorama. És un poble de 40 habitants. És una festa brutal perquè la Plec, els Ports és una comarca de la Comunitat Valenciana que toca en el Matarranya, que està molt despoblada, que el poble més gran és Morella, 2.400 habitants, però dintre d'este mare magnum hi ha pobles molt menuts. Villores és dels més menudets. 26. No sé quants habitants, però molt menudet. I ens van proposar vindre i van dir, vale, vindrem, però ja que estem, adaptem tot el repertori i li fiquem trompeta i trombó. O sigui, ens van ficar un repte addicional, que ja era difícil posar d'acord a no sé quants n'érem, 7 o 8, doncs vam ficar 2 més. I la veritat és que vam tornar, ens ho vam passar molt bé i també ens vam marcar unes pautes, és a dir, tornem, però marcant un màxim de 5-6 concerts a l'any. I jo crec que és una fórmula que ens ha funcionat molt bé, no? Este año nos hemos pasado un poco. Però ens ha anat molt bé i jo crec que és una forma de consensuar també el projecte, perquè és que si no,
tots al mateix ritme no podem anar i no vivim d'això, però jo crec que és una fórmula que ens ha funcionat molt bé. Sí. I a més, xerras ara de la plec, és que justo nosotros, para que toda la gent el que no sepa lo que la plec, que aquello es una fiesta animal, aquello, yo que va a estar, me acuerdo en uno, això animal. Tenim un vídeo para toda la gent que no sabe lo que es una plec. Au a veure-lo. Del mes sobre el mes ve i entre tots fem a plec el despoblament ni aigua. Del mes sobre el mes ve i entre tots fem a plec el despoblament. Entre tots fem aplec. No me sale bien. Entre tots fem aplec. Què queréis dir con entre tots? Sigueu guapos, eh? Bueno, tu no t'he vist, però... Eixa és una cançó que vam fer a propòsit d'un aplec que va ser al poblet justet de la vora, a 6 quilòmetres de Penyarroja, que es diu Herbers, i a propòsit d'allò mos van demanar una cançó i va ser una mica l'himne de l'aplec, però una mica per amistat i això va ser molt divertit, la veritat. Qué guay, tíos. Y es que el tengo apuntado también aquí, porque seguir un poco la trayectoria. Digo, desde la vez vas a sacar la penúltima bala en 2017 y el EP Filagarxos al 2020. Filagarxos era como una recopilación de todas las canciones sueltas que teníamos hechas de antes. Vale. ¿Y esto cómo se va? Sí, perdón, más esta y... La de la pandèmia. I la de la pandèmia, la d'Infectats. Que la vam treure... Va estar guapa aquella. Que la vam treure cada un des de casa d'ell. Disco como tal es el de la penúltima bala. ¿Y cómo se va a recibir esta tornada? Primero con la penúltima bala y después ya con el tema de decir, venga, un EP con esta recopilación y tal. ¿Cómo está la Chen? ¿Cómo estáis? No, ¿cómo están ustedes? No, pero yo, a ver, yo por ejemplo, que era amigo suyo y los iba a ver tocar en del 2000 al 2010. Amigo. Aquí a cualquiera le digo buen amigo ya, ¿eh? Es que cago en Déu. Soy el único que cobra. Eso sí es verdad. Y bien. Bueno, que la cuestión es que en los dos primeros discos había como mucha expectación de que salieran los discos de los Drops, y la peña se los compró a mansalva. Sí. Por cierto, hay discos en arrebato sin talento. Cuando queréis los paséis a buscar. Y luego yo entré, como la idea era que grabara el disco y tal y cual con ellos y grabarlo aquí en Zaragoza, pues claro, a mí personalmente el disco me gusta mucho más que los otros, está mucho más trabajo. Pues porque somos más mayores. Porque l'ha fet ell, no? Porque me volví loco con ese disco. No, pero que está más, es como más maduro. Las letras son de otra forma, no es tan político como los otros, pero sí. O sea, hay como formas de decirlo. Pero yo creo que la gente también los discos viejos los tiene como muy... Sí. Muy ahí. Sí. O sea, muy cerrado, dicen, pero claro, muy cerrado. Tocas Matarraña y, ¿sabes? El bajista deja de tocar, el otro se va a echar una caña, la gente cantando. De hecho, todos los conciertos acaban con el primer disco, con las 3 canciones míticas y ya sabes que aquello nunca falla. Puede que no haya habido nadie abajo en el momento, tocas eso y empieza a venir la gente. Y buen concierto, digo, si solo has escuchado 3, cabrón. Pero las míticas... Sí, las primeras Tocando viejo, es un clásico. Hombre, pero para toda la gent que ha defendido o que pensa... Joder, que pensa en la llengua y que le importa la llengua, Andrés también, joder. A mí me importa... ¿Qué? Andrés, ¿estás haciendo una entrevista aquí? ¿Estás haciendo una entrevista? Aquí estaba mirando una foto tegua en esta chen de crío. Sí, tengo una foto de cuando es va entrevistar en Xerrin Xerran fa 4 años, estic a Llepuz. Mamma mía. A Llepuz. I diu Andrés que, joder, que sí que és verdad que para tota la gent, jo quan m'he criat també defendent les llengües i lluitant per les llengües, també vosaltres se faz com un referent, encara que jo no xerrase català, però xerrase aragonès i defendes l'aragonès, se faz un referent. Així és que, joder, un aplauso para ellos, perquè para jo ha sido un verdadero referent de todas las letras, de todo el movimiento, de todo. Bueno, Què? A un moment, què passa? No, res. No, que me diu, respon i dic, però què he de dir? Si ja ho ha dit tot ell. No, jo penso que la llengua és la manera que tenim de soltar tot l'argument que tenim, no? Que sigui de llengua, però sobretot tenim una lluita molt clara pel despoblament i per lo que s'està fent en els pobles. Vull dir, la Matarranya puntualment pot créixer el poble gran, però tots els demés baixen i arribarà un dia en què allò no es podrà sostindre. Se quedaran sense escoles, ens quedarem sense tot, ens quedarem sense...
i d'alguna manera ser lluita o visibilitzar, és el que s'intenta. ¿Y qué se puede hacer contra la despobliación? Matar a la gente. Vale, bueno, siguiente pregunta. Pero es que no animan. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Lo primer, jo crec que els que som del món rural ens ho hem de creure i crec que el primer pas l'hem de fer nosaltres. Jo sóc dels que pensa, i he viscut a una ciutat, no? Però a mi m'encanta el poble. I jo crec que la primera pedra l'hem de posar els que vivim als pobles, de dir, ostres, tindre orgull rural, voler viure als pobles. Que el turista arriba i li molesten els purins, doncs bueno, els purins també són nostres, saps? Forma part de... Els purins eren sempre nostres. No sé. Els purins eren sempre nostres. Crec que no... Se han dado casos, se han dado casos. Sí, s'han donat coses i que han sigut sonats a les redes socials, no? De quejas de me molestan las campanas, se quitan las campanas. Me molesta el pollastre. Me molestan los gallos, mata a todos los gallos. ¿Esto es verdad? ¿Esto ha pasado? ¿Esto va a pasar en Asturias? Lo de los gallos, pero pero no deja de ser una zona rural en la que llega una persona a disfrutar. De las dulzainas nunca dicen nada. Es verdad. Porque tocamos poco. Nosaltres sabem que defengueu el poble, nosaltres sabem que esteu allí, i sí que és veritat que a vegades a la gent rural se nos tacha d'una mica de paletos. Una mica ho som, també. Bueno, a ver, sí, però ja està bé. O sea, Jorge, ja prou. Ja està bé. Ja prou. I avui, per desmitificar, o sea, per defendre el poble i per desmitificar que los de rural somos paletos, ¿sabes qué anem a fer avui? ¿Qué? Ciencia contra la despoblación, claro que sí. Un aplauso para Andrés Llera. Espera, tinc una mesa. Vale. Ciencia contra la despobliación. Lo que yo no sé hago un fícame. Fíjate hasta en medio. no que taparé a... Vais al público. Tú ponte como quieras. Yo voy a mirar. Bueno. Luismi, dime on mete la mesa. Estic, mete la A mesa. ver, lo primer de tot. M'ha sentat aquí la mesa. Mesa de camping, ¿eh? M'ha sentat aquí la mesa, ya Andrés. verás. La vida Maca- del Mesa de camping. Vale. Capagón. Capagón Pa' me aquí. fico. Capastí. Apagón. Asti. Te lo van a poner los pezones y Asti, ya verás que perfecto. Asti, Andrés, Però venga, que ¿y qué t'hi tapen a tienes? pobre colores. Vale, això... A veure. Fa falta llum. Al medi rural fa falta llum. Hi ha pobles que ni siquiera va arribar. Ara ja més o menys estem tots. Tu saps que se pot fer una pila en 2 limons, Un limón uns y medio quiaus, limón. un limón y medio limón. Esa no era de Paco Pil, ¿eh? No. Uns quiaus de cobre, que això se pot sacar de cualquier... Se pot robar de qualsevol de cualquier cosa del catedral. Se puede robar. Uns quiaus Bueno, va, posamos i de peu, unes monedes de cobre. de peu. Ja has dit en això? No, i això és un LED. Ah, és Això un és LED. un LED. No, Eso crece así. De peu, se pueden estar de peu, Luismi. París la iglesia, això, Sí. pero... Sí, ¿O no? sí. Luismi, de peu. De peu. Ah, de peu, Luismi pues de manda peu. aquí hoy. Pues Hoy manda mira, una. Si tu enxufes... Magia negra, ¿eh? De rodillas. Si tu enxufes Vale, Andrés. un LED a 2 cables de cobre enganchats, això se supone... Se supone. Se suponía. Jorge no va. Pues como la llum en los yugás. Es que el de Jorge no. Tinguem una foto de que funciona. Ha chupat Limo, ha chupat. Igual que al pretalos. Prétalos una miqueta. Claro. Ah, claro. Tú aprieta, has de apretar sempre. Exacto. Exprimir limón. Ahora, suquea. A ver. Igual, lo comemos, que va a ser un espectáculo. ¿Qué hace invento la gaseosa? Buah, me encantaría el hormiguero, la ciencia, pero fatal. Ah, no, sí, eso es el hormiguero fatal, no te preocupes. Esto es el limonero. Mira. ¿Sí? Ah, pues sí, hola. Sí, es mentira. Sí. Mira, Carmen, enfoca. Enfoca, Carmen, enfoca. Ojo la factura. Luego esto con After Ha Effects, funcionado. Un aplauso para Andrés. No ho sabéis, pero... Qué maravilla, ¿eh? Sí que es verdad que això no dona igual para cargar el móvil, pero si fos a Murcia o a Valencia, igual sí que podríem. O sea, que això que també que se ho apunte los Que va, per a allí. 120, a 120. O sea, ya, espera, que tinc més coses per a ti. ¿Qué más tienes, Andrés? ¿Más Ah, mira, experimentos? sí, ya sé que eres. Ja sé que eres, però n'hi ha que regar. Llavors, això, ja veràs, això és una fantasia. Ayúdame. Tu, un fia. Aprieta. Hasta que no pugues més. ¿Qué dices, tío? Foli. Mira que soy de los monegros, ¿eh? Hasta que no pugues més. Como Pete. Com a pete me faré mal. Això és com Ojo, bricomania. aparta, colores, apártate una No voy a miqueta parar, porque ¿eh? peta. No, hasta colores, que... colores. Echa una miqueta Mira, antes de Ai, hacer. no, pues sí que petaràs, oh. Para. No. Ja, Fuerte. Mira. La Virgen del Pilar. ¡Viva los labios! ¡Viva España! ¡Ciencia! ¿Ves? Y ahora ya tens una nube. Ya tens una... Hola! Me he quedado loco yo también, ¿eh? Ara tens una nube per regar, l'únic que no sé com sacar-la, però això és cosa vostra, que sí que esteu al poble. Magia.
Sí, sí. Mira. Así meten los barcos de la ¡Ha botella. creado lluvia! Hòstia. No, sí sé alcohol. El de Monegros mirant, hòstia, això és aigua? Claro, Però... sí. I ja lo últim, hi ha moltes... Però viure al poble hi ha vegades que desmotiva molt. Estàs alt, ara? Estàs alt, Eh? Que ara estàs alto con lo Sí, que fas. sí. Mos podem assentar? Hi ha vegades que viure al poble desmotiva molt. Llavors, què hi ha que fer? Natillas. Esto es lo de los Què chemtrails. hi ha que fer? Desahogar-se. Desahogar-se, Com sí. te pots desahogar? Pues clavant... Con un líquido no newtoniano. Llavors, Sí, tu agafes sí. això, que se supone que és més o menys líquid, Sí. entonces, però si tu li fots un puñetazo, això va de puta madre, para desahogar. Tu? La Virgen del Pilar. I ja està, i no passa res, i no te fas mal. Dali, Bueno, foli. pero está la taula, ¿eh? Hostia puta. Dali, foli. Yo paso. No, dali. Que está la mesa debajo. Que no, que està bé. Oh, Joder, foli. la mesa. Hostia, ¿verdad? Dali, colores, dali. Foli for contra la despoblación. No, Dale, dale. foli for. despoblación, dale Contra la fuerte, despoblación, colores. Esto te recuerda... Dale contra la despoblación, Jorge. No, es verdad, ¿eh? Dale, Jorge, contra la despoblación. Dale, contra la despoblación. Ya tomo la Le voy a meter un pisotón, ¿eh? Foli. Pues sí, El líquido no newtoniano. Chocolate. Un aplauso para Andrés Llena. Contra la despoblación, Foli. Si m'has fotut tot ensofatat. Ah, pues sí que és guapo, no? Ya no se ha jodido el postre. Contra la despoblación. Así se lucha bien, ¿eh? Ay, sí, para desahogarse, porque no todo el rato tens que estar de buen rollo. No, o sea, alguna vegada tens que soltar una mica d'adrenalina y en vez de fotre-li a un árbol o a la horta de no sé qui, pues li dones a la maicena y ya está. Dónale a la maicena que pegarle a la maicena, que ningú se pensa otra cosa, ¿vale? Un fuerte aplauso para Andrés. Muy bien, la ciencia contra la despoblación, de verdad. Tot ensofatat. Va, A veure, jo... Oye, Flippy, ¿no tendrás un Sí, no un estaria moquero? mal, ¿eh? Oye, No. flipao. Un moquero, ¿eh? El moquero, no, la ciencia no ha llegado, ¿no? Al mocador, ¿no? No, al mocador no. Hòstia, s'ha trencat, eh? Que digo que hablando de inseminar... ¿No? Un aplauso ya desmotivado, ya, en plan. Un aplauso para que No se... se'n va, eh? Ya nos ha jodido el postre. Home, un drap para els draps, no? Al menos. Un trap. Un drap, claro. Xugamans. Li diem xugamans al El sugamans. Està no muy li ben- digueu drap. No, se això diu una toalla, xugamans claro. perquè eixuga les mans. Está muy bien pensado, ¿eh? El Un sugar drap mans. para draps. Un drap als draps. Bueno, una toalla, sí, però bueno. Sí, no tinguem draps. El próximo disco. Res. Después de fer aquí esto, Ciencia contra la despoblación. una pregunta seria. ¿Cómo vivís la industria musical? Venga, para vosotros. Què és això? Bueno, tu què vius No, d'això? és pa tu. Pa yo. hay La un industria grupo- musical, yo tira que te va. Hay un grupo de... Voy a decir una barbaridad. Hay un grupo de Bilbao que se llama Porco Bravo, que os recomiendo que lo escuchéis. Y el guitarrista que falleció, que se llama Pulpo, que en paz descanse, a esa pregunta decía, "Tío, estate quieto ya, tío". ¿Qué quieres? Tú te has limpiado media hora. Oye, yo me estoy Ahora que sacando. tú hablas, Mira, a ver, que se le está pegando el... Estoy convirtiendo en Newton, sí, tú sí. chupa, Jorge, tú chupa. Bueno, pues básicamente que la industria musical nos toca los cojones. Foli, contra la industria musical, dali. Contra la industria musical. Y va. Ramoncín. Qué gratuito, El traje, ¿no? Qué gratuito ahí al final. No, pero es que no, o sea, la industria musical... ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Quiero decir, Beat Club, que es el que nos sube a nosotros los discos, se queda el 20% de lo que generas y el 80% para ti. los El 10 20% de nada Bueno, es nada. Entonces no vas a ganar un duro. Eso es lo único que nos alegra, que se llevan nada. Que se jodan. Si no cuánto pues te jodes. no me he filmado. No se puede responder serio a eso porque es muy injusto. Aparte hay mucha gente que vive de la música y que se le ocurra mucho y que tiene que pasar por el aro y tampoco se merece que critiquen a todo el mundo por él. ¿Sabes? Hay peña que sí, hay peña que no. Lo típico de lo comercial, lo comercial. El Drogas, por ejemplo, decía, yo qué culpa tengo de que todas las orquestas toquen No hay tregua. ¿Sabes? Pues ese tipo de mierdas hay que entenderlas también. Que menos mal que les orquestes toquen encara no hi tregua, és que perquè tot el demés... Bueno, ¿y la industria musical a Aragón? ¿O cómo veis la música en Aragón a día de hoy? Porque has tenido un recorrido también. Es que nosotros nos movemos en los festivales, en los conciertillos, en las salas. Pero estoy con Ixez a la Chen, en Lixufrina estabas así también con una montonada de grupos aragoneses. Sí, pero por ejemplo hay un montón de gente que ha salido en el vídeo este de los premios de la música aragonesa, a los que yo aprecio y adoro un montón. Que Vale, ahí. No, pero yo que soy aquí y me muevo con gente de todos los grupos, la gente no conoce lo que hay en los pueblos. Y hay gente que le dices, bájate a tocar al Matarraña, que metes cabeza y te van llamando. Te llaman a Plec, te llaman a tal, no sé qué. Por ejemplo,
Los Audasti ya tienen el componente ese de pueblo. Claro. Y han venido aquí, los de petaron las armas y debió estar de puta madre. Sí. Pero quiero decir que la gente de aquí no sabe el circuito que hay en los pueblos. Claro, y tampoco no hay una estructura que tampoco garantice... No, pero la hay. O sea, sí, la hay, pero hay que estar dentro. Conoce, exacto. Claro. Hay que... no ha pasado como en Valencia, ¿no? Igual, que en Valencia sí que van a haber un movimiento animal... Claro, pero también yo creo que es una cuestión de cercanía. Hostia, aquí hay una catalanofobia brutal. Entonces, todo lo que huela al... Pues yo hay gente que me niega que en el Matarraña se habla catalán, por ejemplo. Entonces, hay mucha peña que no... que es una barrera cultural, ¿sabes? Sí, tanto de idioma como... Y Chen que te mira raro si tú charras en aragonés en el tranvía, Chen que te mira raro, tío. ¿Qué dicen uy? Aragonés. Imagino que a la Chen con el catalán también le pasará, que va a los medios, pero va a ti. Imagino que a alguno de vosotros igual te ha pasado. Trucas a tu madre y te dicen... Uy, no sé qué. Parece que te miran raro ya. Yo en Huesca este año estaba hablando con un chico de Lleida y me dijo, ten cuidado. Y le dije, ¿cuidado de qué? Para una vez que puedo hablar en catalán con él, digo que me digan algo. Y dice, no, por el aspecto. Por las pintas, ¿no? No eres per la llengua. No por la cara, que sí. Ja. Això sí que... Però siguent del medi rural, parlant de tot esta... Però és obligatori fer rock o punk, siguent del medi rural, o se poden fer altres estilos? És obligatori la dolçaina? Que mala decisió van prendre en el seu dia. Se pot fer el que es vulgui, i jo penso que un que fa algo que no sigui rock o punk té bastantes més opcions de moure's. Sí. Bueno, al Matarranya tenim els Javabé, no?, que fan pop, i la veritat és que ho fan molt bé. Els Temps al Temps. Temps al Temps fan música folk, que també és veritat que no se mouen, però van traient les seues coses i la veritat és que fan coses molt xules. I bueno, pues després estem los desmanegats del punk. La demagogia. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Punk con dulzaina? Claro, es doble insulto, punk con dulzaina. Es ruido sobre el ruido, pero es que nos agrada el ruido, ¿no? Sí. A mí lo que no me agrada es que cuando tienen que calentar. Hòstia, sí, és que són molt potentes les dolçaines. Dejad de meteros con los dolçaines. A veure, no estan, és el moment, és que és el moment. Haver vingut. Mario, Germán, un abrazo. Yo toco la gaita. Joder, un altre. ¿Pero por qué? Por eso, a veure. Agrau de tradició. A veure. Pero si tú también la tocas, idiota. No, però jo fa molts anys que no. No tornarem a la inseminació. No, a veure, en d'instruments que hi ha, que al segle XIV quasi va desaparèixer la dolçaina, que va vindre el clavecí, va vindre l'òrgano, va dir... I no, la gent va dir, la dolçaina, la gralla, la tarota, dius, tio, però que no veus que això... Que existen los pianos. Claro, que hi ha coses més fines, que si vols seduir a una xiqueta no serà en la dolçaina, o sigui, toca la guitarra, no sé, dir-li unes paraules boniques, però és que la dolçaina és l'antítesi de... La música. Sí, però nosaltres és que som així, de contradictoris i... Sí, i luego haces pa... I no en portem una, ne portem tres, perquè... Tal qual. Dicho esto, si no fora per les dolçaines, ni nosaltres estaríem aquí ni haguem arribat a on hem arribat. També és veritat. Un aplauso para las dolçaines. La una per la otra, bueno. Además, tenemos que decir que los dulzaineros que tocan con nosotros son muy buenos. Y majísimos. Y majísimos. Son los cabrones también. A veure, és mon germà que he de dir-ell. Claro, tú la sufres a casa. Son muy No, buenos. que viu fora i bueno, és que si la porta la té tancada, ja ho saps. Si ven la dolçaina no entre. Pero bueno, he charrado de la industria musical, he charrado una miqueta del pasado, pero proyectos de cara a futuro, ¿tenéis alguna cosa? La Chen espera cosas, la Chen dice a ver cuándo esta Chen saca disco, a ver cuándo esta Chen fa un concierto, a ver cuándo esta Chen fa cosas. Bachata pop con dulzaina. Bachata pop con dulzaina. Y con maicena por encima. Pues sí, siempre es lo que te diuen, pues 5 conciertos al año, ya están planificats, anirem al Pobo, al Poborina Rock, anirem al... Folk. A la plec. Poborina Folk, perdó, jo... Una cosa que fan folk. Anirem a la plec, que aquest any és a Morella, estarem a l'Alcorija, a l'Alcorroc... Hem fet una a l'Argilaga. Han fet una a l'Argilaga, d'aquí un beso enorme para l'Argilaga, que és un centro autogestionado en Mazaleón, que se le ocurra increíble, lleva unos grupazos increíbles en un pueblo de... No voy a decir el número de habitantes porque... Porque está la Wikipedia aquí. ¿Cuántos Exacto. No sé. 500, fica 500. Número redó, ja van. Bueno, Está la marca ahora.
Són 513. Según el censo de 2022, Ja 487. Quants? 487, o sea... Muy bien, casi. Te n'has anat de 13. Pero lo que me pregunta la Chen de per aquí, ¿alguna coseta más allá de los 4, 5 o 6 conciertos al año? ¿Qué te refieres a algo nuevo? ¿Tenéis alguna cosa nueva, algún proyecto, alguna cosa? Yo quiero la exclusiva, tío. ¿Qué quieres que te diga? Sempre toquem les 3 cançons. Las 3 canciones están claras, las últimas. Sí que tenim, sempre anem fent coses. Sempre anem fent coses, però hasta que nos juntem y acabamos de ponerlas en canción, nunca mejor dicho, pues pasa un tiempo. El chiste de por la Gracias, eliminación. no sé quién ha sido. Hasta que pasa eso, entonces, pues eso es un proceso costoso y bueno, no, pero siempre hay unas canciones ahí que decimos, las vamos a grabar este año, a finales de año, hostia, una pandemia, hostia, no sé qué, hostia, este ha tenido otro hijo, bueno, estas cosas. Se suposa que La este año cuestión sí. es la siguiente. Este señor hace las canciones y este también. Y este también. Y entonces me las mandan a mí y las pongo en orden Y no sale nada. y cuando les digo... Y se las queda para otro grupo, ¿eh? Quito la dulzaina. Bueno, Es guay. no, pero sí, o sea, la idea que tenemos claramente es grabar un disco este año. Joder, un aplauso para ellos, por favor. Arriba, ¿eh? Lo voy a grabar yo y necesito dinero. Vamos a pagar. Oye, pues muy bien. Y ahora, Andrés, pues ya tenéis las preguntas del público. Ahora ve que he preguntado a esta Chen, tan maja y tan simpática que tenéis por aquí. Viñarroc o Franja Rock? Franja Rock a muerte. Franja Rock, obviamente, claro. Que es más barato. Es más barato. La gente del Franja le El Viña Rock. mainstream es el que... Mira, una pregunta muy maja. ¿Cuál sería el vuestro soneo per cumplir? Hòstia. Estar en los Drops cuando tocaron con Sociedad Alcohólica. Ese hubieras, porque ese concierto, no voy a decir más, pero ese concierto fue la hostia. Ese concierto En Alcañiz fue increíble. muy épico, sí. Y fue más gente a ver a los Drops que a la Sociedad Alcohólica. ¿Sí? Estaba abajo. Pero tú vas a nada. Entré con anginas y salí como una rosa. També dicen per aquí. Molaría colabo los Draps a Maudasti. Sí, claro que molaría. Claro. Irnos de fiesta también estaría guay. Si lo estáis viendo... De hecho, habría que hacerlo primero, es una cena y luego vamos a ver. Llamo al Així es Manu. comencen els grans projectes, en una Si bona vol, borratxera. o a Aleix, que en Aleix us entendeu, per No lo tengo el menos. teléfono. ¿Tienes el teléfono de Dasti? Jo puc trucar a Aleix. Truco al Manu Jo, Manu, no tinc el... o le meto en un compromiso. Que vas a meter un compromiso, que no, que no. O si nosaltres ens apuntem a un bombardeo. Con los Audacity tocamos... Dile que va a costar, ¿eh? Pues sí, como íbamos Bueno. diciendo... Ara tindrem que tornar a fer com a que... Vale, no tengo el móvil. ¿Tienes el móvil? Jo no tinc el número de Manu. Me cago en Yo el sí que lo papín. tengo. Ah, que esto lo ¿Entiendes? cortamos. Pues claro, pues si Ya van le parlar truco yo. No, esto no se corta, aquí del tirón. Me cago en la mar la maicena que me han dicho el Tu te suelo. pots llevantar també, donar una vuelta a la mesa. Vale, entre mientres, preguntan per aquí. Entre mientres. Entre mientres, ¿qué te pasa con el entre mientres? ¿No te agrada tú o qué? Si alguno... Està parlant en una gent que diu entonces. O sea, Entonces. Bueno, ¿y qué? No, está bien, precioso. Que sí, que entre sí, que sí. dientes, entre mientes. Entre mientes. Entre ¿Eh? meses. Cisquera, que és la paraula més Cisquera? bonica. Veus? Això què? Cisquera. Cisquera. No Cisquera. sabeu el que és cisquera? No. Cisquera Cisquera és, veuria. en castellà seria Un ojalá. aplauso para él, que ha traído el Ojalá. móvil. ¿Llamará normal? Sí, sí. Cisquera és preciosa. Vinga, acabem. Jorge, ja no que me preguntes. O bueno, algú ha vomitat a la furgo. ¿Alguna vomitado? A la este, furgo, ¿eh? Sí. Sí. No ho sé. Truco, ¿eh? No tenim furgo. A ver, un momento. A ver si lo coge. ¿Qué va a decir que quiere este tío? ¿Algú ha vomitat en algun puesto? Sí. Sí. Jo una vegada vaig intentar fer sonar la dolçaina Un al momento. revés i vaig acabar vomitant. Que me recordo. Vamos a hacer... ¿Sabe qué es lo que quiero? Manu, ¿Qué pasa? Manu, tío, están aquí en una entrevista, estás en directo... Bueno, en directo no, pero estás aquí en el Piató de Escampalaboira y estoy con los Draps. Ah, me cago en la leche. Vale, pues te pregunto una cosa. Una persona del público ha preguntado: ¿colabo Audacity con los Draps? Hombre, pues, pero yo encantado. Y solo cuando haga falta, ¿eh? Hostia, pues un aplauso para ellos, hombre. Pero dile que tiene una cena. Primero una cena y ya vamos. Vale, que primero,
Primero una cena que farez hasti al Matarraña, que tos empifolarez ben, no tos acordarez, pero bueno, si algún día sale lo de la canción también estaría guapo, ¿vale, Manu? Saldrá. Pero quan feiga falta, ja te digo, o sea... Vente pa aquí. Xerrant després quan rematés el programa, que tots faràs unes galimbas per esti, lo cerran ja tot. Perfecto, Manu. Que vaya muy bien, avant, tío. Un abrazo. Un fuerte aplauso para Manu, dale a ti. Venga, Zagales, que ya te os digo yo que al final no serán 6 conciertos. O sea que... No sé, molta faena. Que si disco, que Nunca yo hemos no sé tenido dónde. manager, ¿eh? Ahora nos va a sacar a tocar la juventud, ¿te has dado cuenta? ¿Has visto qué rápido te gestiono yo? Yo te Sí, fui de sí, manager, sí. yo te vengo aquí. Venga, dale perras. Y ya está, esto ha sido la entrevista. Oye, pues muy a gusto, ¿eh? Bueno, Coleo. ¿alguna cosa més? ¿Has hablar de la entrevista? Moltes gràcies per invitar-nos, molt a gust. Vas muy guapo de comunión, ¿eh? Eso también. ¡Un aplauso para el rap! Gracias por todo, tío. Gracias por todo, tío, de verdad. Un animalot. Que me diga, ven. Cuídate. Y aquí el Andrés. No te dices la bolsa. Espera, para. Claro, yo digo, que no se dice la bolsa, que se ha portado a ti la bolsa. Colores. Dígame. Andrés. ¿Qué? Bernal. A vuestro rollo, ¿eh? ¡Hombre! ¿Qué tal? Disfrutar, que esté aquí yo como... Vamos. A ver, qui es puja tú hacemos... Sí, el del martes, sí. Qui es puja hacemos entrega de la maravillosa obra de arte que has feito. Bueno, maravillosa. Antes de enseñarla, normalmente suelo enseñar el dibujo. Voy subiendo. Un aplauso para Bernal, por favor, hombre, aquí. Monigotero del jueves. Y las Campalaguaira. Y en general, Monigotero Aragones. Antes de enseñarlo, ¿dónde me pongo? Te quiero pedir disculpas lo primero, ¿eh? Sí. A la taca. Aquí en medio, que estás más iluminado. Bueno, no, aquí, venga, sí, aquí. No te preocupes. No, venga, va, sí, ¿qué pasa? Es la primera vez Cámbiame el que sitio. vienen 3 invitados. Que estigues Que tú. estigas tú, sí. Que esté yo. Y claro, yo siempre hago el mismo sofá. Y los 3 no cabían en el sofá. Así que uno de ellos 3 ha tenido que salir de fondo del sofá. Y he elegido al que ha venido aquí en plan dibujante, a quitarme el curro encima. Digo, ¿y si me pongo yo a cantar cuando me toque salir a... Pues ya te puedes esperar, ¿eh? He puesto alto el listón. Y el dibujo es este. Un fuerte aplauso. Pues está ahí de pequeñito. Gracias. Hola. Artistazo. De verdad que sí. Ahora ya puedo despedir, ¿verdad? No me puedo ir. Me piden Perdona, que no, Artista. que Nosotros también portat algo, ¿eh? ¡Tú también! Tú también eres Pero artista. ¿cuántas sorpresas tiene este programa? ¡Una dulzaina! ¡A soplar! Venga! Què traiu? Home, doncs és que sempre portem un sarró. Un sarró i portem... Morral. Portem unes camisetes, unes samarretes, unes... No sé com les dieu. Xambergo. Estan arrugades, qui la vulgui, pues la planxa també. Vale, me quedo yo una. Sí, bueno, una és de dona i l'altra és d'home, però... A veure... Me da una miqueta Es xicota. que está mal cuadrado este tío, no sé. Sí, muy Aquí- cuadrado. La última vez que lo vimos es que la Claro. gente, ¿sabes? La última vez era la mitad, ¿eh? Sí. De persona. La verdad que me estoy posando fonso yo. Viene con las sombreras. Es lo de ver al puto gimnasio, o sigui... Mira, bueno, això Y los discos, hostia, moltísimas gracias. Un aplauso, tío. Penúltima dada. I bueno, han portat una cosa que no sé... Està bé fer propaganda? Depende de què sí. Bueno, és que tenim un amic que toca la dolçaina, que ja que tant que els hem maltratat, doncs és ferrer. I té una empresa que es diu Metal Blanc, que el black metal pues, bueno, també casa molt en la nostra música. Entonces, unes pegatines para que pengeu al cotxe, tu. Oye, pues, ¿O qué? perfecto. Bueno, no es veu res, però sí. Venga, va. Hace metal, pero de verdad. Black metal. Black metal. Claro, es el black metal del Matarraña. Y metal de colores, pues... Pues Metal de eso ya... La es una- ferralla que tienes en casa. Oye, Ninos, pues ya está. Ahora sí. Oye, ¿Ya nos podemos ir? moltíssimes gràcies per tot. A ti. Per tot lo que fez. Seguid en Tadevant, de verdad. Ojalá salga la colabo con Audacity. Y el disco. Y el disco, no os olviden. Seguro. Uy, te nos estén dando faena, ¿eh? Sí, i estem a finals d'any ja, eh? O sigui, El año que viene lo dejamos y ya está. al preu que van los gremios i la faena que tenen, jodido. Però bueno, va, farem el que puguem. Oye, un fuerte aplauso para los Draps, por favor.
Escampem la boira. I ara per Estillo... Toma, el dibuixo, el dibuixo. El dibuixo, claro que sí. Y no desde el porrón, claro que sí. Contra la despoblación. I ninos, ixo ha sigut escampar la boira. Tots que li van dar totes les gràcies. Sí. Mai deixeu de lluitar per la vuestra llengua. Mai no? perdad esta fuerza que tenéis. Y marchad todos, Andrés. A escampar la boira. Avant!